Dale. Sí, muy buenas tardes. Nosotros somos los compañeros de que estamos realizando el trabajo del proyecto de calculadora, Yesid y Ángel, y pues quien les habla, Andrés Sarmiento. Entonces, para este proyecto, aquí ya evidenciamos el proyecto compartido en GitHub, que es o el repositorio que se llama Proyecto Calculadora, el cual ya ha tenido varias intervenciones de cada uno de nosotros, 18 en total hasta el momento. Y acá iniciamos lo que cuando lo empezamos a compartir, a subirlo y a editarlo en cada uno de sus equipos para pues mejorar el proyecto. Entonces aquí se inició con el código, luego aquí Coder97, que es Ángel, que también realizó pues mejoras. Asimismo también Jessit, donde se evidencia, digamos, cada commit, cada cambio, pues mejorando como tal el proyecto. Bueno, y aquí ya tenemos lo que es el diseño de la aplicación, en la cual pues tenemos o está compuesto por un linear layout, que pues es lo que compone toda la pantalla y adicional de eso pues se divide entre text view, que es lo que va a mostrar, en edit text, que es lo que se va a editar, como por ejemplo cuando los ingresan los números para realizar las diferentes operaciones, que aquí está compuesto en una tabla donde está, digamos que la parte de suma, resta, división, multiplicación y total, que es la suma. Entonces ya como tal mis compañeros van a realizar la explicación del código en sí que se tiene en la aplicación. Todo esto es el front, la cual está todo por código XML. ¿Listo? Listo. ¿Te vas a compartir, Andrés? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para mostrarles cómo se realizó el tema de la suma y la resta. Entonces, aquí en el código de Java, en la lógica como tal, aquí tengo abierto el emulador. Vamos a detener esto y a volverlo a ejecutar. Entonces, lo primero que hacemos aquí al inicio, definir las variables del tipo del elemento visual que vamos a almacenar. Declaramos solamente las variables, entonces tenemos aquí el de suma y el de resta. Y tenemos los campos de texto y los test view que me van a mostrar la respuesta y la operación que estoy realizando. Y este es el campo de texto en el cual voy a ingresar los valores, los números que voy a operar. Aquí en el método onCreate, que es el método del ciclo de vida de una actividad de Android que pues se ejecuta cuando ya todo está creado, cuando ya está todo cargado, la actividad bien y ha cargado el layout. Entonces ya aquí nosotros podemos instanciar los elementos que están en el XML y trabajarlos a través de código. Entonces aquí tenemos el evento addListenerSumma, que se encarga de configurar esa lógica para el botón de suma. Entonces vamos acá, aquí lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Dentro del botón suma, que de la variable de tipo button, con el método FinViewAID y haciendo referencia al ID que definimos dentro del activity main, aquí el ID, la propiedad ID que le pusimos al botón de suma, le podemos decir que me devuelva esa referencia, esa instancia de ese botón. Y con el método setOnClickListener le asociamos cierta lógica para cuando hagamos touch sobre ese botón. Antes de explicarles, tengo un método calcular. Tenemos un método calcular acá que lo que hace es que se le pasa un operando 1 y un operando 2, que son pues los dos valores que se van a calcular, y la operación, y él hace las operaciones básicas. Entonces, aquí, antes de llamar el método de calcular, lo que hacemos es una pequeña lógica por cada operación. En este caso, les voy a explicar la de suma. Para el operando 1, definimos que el valor que va a tener cuando haga clic es lo que tiene la variable resultado, que inicialmente cuando cargo la calculadora le estamos dando un valor de 0 para pues que se mantenga el valor que se está en pantalla. O sea, ya les explico. Aquí en operando 2 ponemos también 0.
pues este tendrá el valor que tenga resultado, inicialmente 0, entonces tendríamos 0 y 0. Luego cogemos el valor que tiene la cajita de texto y preguntamos si se ingresó algo dentro de la caja de texto, reasígname operando 2 con el valor que ingresaste. Obviamente convertido en double porque el valor se obtiene como string desde la caja de texto. Entonces conviértamelo en double y tenemos un si no, que esto es para evitar ciertos bugs, que es por ejemplo cuando le damos varios más, eso si no está ese si no, me va a empezar a sumar el último valor que ingresamos. Entonces de esa forma evitamos eso. Tenemos aquí otro sí que pregunta pues si last operation es vacío, es decir, si por el momento no se ha realizado una última operación, es decir, apenas inicié la calculadora, le vas a poner por defecto suma. Y luego ya cuando en este punto ya tenemos lógicamente definidos correctamente cuáles van a ser los valores de operando y 1 pasando por estos if. Y ya podemos llamar al método calculado. Entonces le pasamos el operando 1, el operando 2 y el last operation. Y acá reasignamos esto acá con el texto suma, que fue el botón que cliqué, y asignamos la operación para que se muestre en pantalla. Es el texto que ven aquí donde dice suma. Y limpiamos la cajita de texto para que pues, se puedan seguir realizando operaciones. En la resta les voy a explicar de por qué se hace primero el cálculo y luego se hace la reasignación del last operation. Entonces, voy a hacerles una prueba aquí de cómo funciona la suma. Entonces, coloco un 6 acá. Ven que se mostró acá. Luego sumamos con 3, más 4, 13, más 7. Y vamos a darle un igual acá. Vamos a darle un igual acá y me da 20. Entonces, todo funciona perfecto. Listo. Ahora la resta. La resta lo tenemos aquí en el onCreate. Entonces, aquí pues hicimos lo mismo. Dentro de la variable button resta, referenciamos con FinViewID el botón y le asignamos el listener. Aquí en la variable número ingresado, cogemos la cajita de texto, lo mismo que en la suma. Aquí es donde varía. Preguntamos si se ingresó algo. Y además de si se ingresó algo, si el operando 1 es null. ¿Qué quiere decir? Que apenas cargué la calculadora. Es decir, cuando la calculadora se carga, apenas podemos definir un solo operando, porque pues apenas hemos ingresado y ni siquiera tenemos no tenemos un total dentro de la variable resultado. Entonces, yo aquí escribo, por ejemplo, 6. Aquí con el 6 lo que le estamos diciendo es que, bueno, operando 1, colócame lo que pusiste en la cajita y el operando 2, colócame 0, porque este es el elemento neutro para la suma y para la resta, para que en este caso me mantenga cuando yo le dé menos, me mantenga el 6 aquí en pantalla. Luego en el si no sí, preguntamos pues que si en caso operando 1 ya no es null, sino que ya pues se han hecho varias operaciones en pantalla, hazme una operación normal. Entonces 6 menos 2 menos 1 y ahí vemos que me da 3. Entonces hizo bien la resta. Entonces en ese caso es cuando entra acá. Y en el si no, es lo mismo que allá, para que no se genere bug en caso de que yo le dé pues menos, no está haciendo nada, sino que siempre va a entrar aquí el si no. Entonces va a ser una resta con el elemento neutro que es 0. Y acá pues en caso de que last operation no esté definido, pues le va a poner por defecto resta y va a mandar a calcular. Aquí en este caso ya tenemos operando y un operando 2 bien definido. Aquí asignamos last operation resta y asignar operación para que la muestre en pantalla y limpiamos el input de la caja de texto. ¿Por qué se hace primero el cálculo y después se reasigna las operations? Porque si se dan cuenta, yo tengo un 3 acá. Hago una suma con, por ejemplo, 5
y le doy en el botón menos. Cuando le doy en el botón menos, él entra aquí al código de resta. El cálculo que tiene que hacer en realidad es una suma, porque fue el botón que presioné antes. Y luego, cuando presione o el igual o cualquier otro operador, lo que tiene que hacer es una resta. Entonces, por eso calculamos primero para que la operation, en este caso, sea la suma, y luego sí me diga, hey, el próximo que vas a hacer es una resta, que es el botón que acabo de presionar. Listo, es todo. Entonces los dejo con mi compañero para que les explique la multiplicación y la división. Listo, lo puedes compartir. Listo, hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel, les voy a mostrar la multiplicación. Entonces, como le decía mi compañero Yesid ahorita, lo que hacemos es simplemente a la propiedad que tenemos en la clase asignarle, o pues la instancia del botón que tenemos en la vista. A ese botón le asignamos el listener, y dentro de ese listener, en la función click, es decir, cuando clique en el botón, lo que va a hacer es asignarle al número que se ingresa en el edit text el número, y pues esto lo obtenemos como un string. Hay tres condiciones que se pueden cumplir, como lo dijo mi compañero Yesid, que el valor que ingresamos tiene que ser mayor a 0 y que el operando pues va a ser null. Eso es cuando la calculadora digamos que inicia. Entonces, si se da este caso, se deja el operando 1 como 1 y el operando 2 se deja pues el valor que tenemos en la caja de texto y lo parseamos a double. Este 1 se deja por defecto para que no nos modifique el valor y siempre se mantenga independientemente de la cantidad de clics que le demos. Esta segunda condición es básicamente cuando hemos realizado la operación, el número es mayor a 1 o tiene alguna información. Entonces lo que hacemos es al operando 1 asignarle el resultado que tengamos y después le ponemos el número que tengamos en el edit text, que en este caso sería este. Por último, entonces por defecto se va a asignar la operación multiplicación, el resultado que tengamos, y el operando 2 va a ser 1, o sea, siempre se va a multiplicar por 1 en el dado caso no se haya puesto ningún número. El last operation, digamos que si viene vacío, entonces lo dejamos por defecto en multiplicación. Acá hace el cálculo que mencionaba el compañero Yesid. La última operación se deja multiplicación para que, digamos, si tengo la resta, entonces me haga la resta y después, digamos que en la otra iteración, por decirlo así, en la otra operación me haga la multiplicación. Acá esta función lo único que hace es poner el texto de la operación que estamos realizando. Y al final lo único que hacemos es dejar limpio ¿qué? Nuestro edit text. Entonces, esa sería toda la explicación. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo el video. Entonces, listo. Listo.